Buenas tardes, les doy la bienvenida a su programa Como en el cielo, así en la tierra. Hoy vamos a tener un programa especial debido a que pues hoy estamos celebrando esta memoria de María Santísima como nuestra Madre Dolorosa, y también aprovechar porque el martes pasado también celebramos otra memoria donde celebramos el Santísimo Nombre de María, nuestra Madre también. Y bueno, ya que esta semana hemos tenido estas dos memorias, pues pensé en que deberíamos dedicarlo a nuestra Madre. Y hoy, como estamos celebrando a nuestra Madre Dolorosa, esto lo que me hizo pensar sobre todo fue en ese rol tan importante de ella en la historia de la salvación. Así es que pues lo quise hacer de este modo, enfocarme hoy para así aprender juntos, ¿verdad?, sobre este rol tan importante de nuestra Madre y enfocarse en la corredención de María Santísima. El título de este programa es así: María Santísima, corredentora de la humanidad. Y voy a tratar de explicar por qué María Santísima es corredentora. Pero bueno, vamos a comenzar, y vamos a comenzar primeramente con una oración. Así es que comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, en tu voluntad, Señor, te agradecemos por este momento que nos permites de estar nuevamente pues, por este medio, tratando de seguir reflexionando, de seguir profundizando estas verdades del cielo que nos has dado a través de tu sierva, de Luisa, la pequeña hija de tu divino querer. Señor, pues tú eres nuestro maestro, tú eres quien nos enseña mientras compartimos. Tú nos hablas al corazón, como María, hermana de Lázaro, hermana de Marta. Nos queremos sentar a tus pies mientras te contemplamos, mientras nos hablas al corazón, mientras escuchamos tu palabra, mientras te contemplamos a través de estos escritos y a través de lo que hoy nos vas a enseñar. Así es que, Señor, pues te pedimos la luz de tu Santo Espíritu para así poder comprender esto que tú nos quieres enseñar hoy. Madrecita Santa María, pedimos tu intercesión, Señora, tu compañía, y pedirte a ti, oh Madre, quien eres la Reina y Señora de la divina voluntad, a que nos tomes de tu mano, Madre, y que nos dirijas siempre, nos conduzcas al corazón de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues bien, como les decía, se me ocurrió que había que hablar hoy de nuestra Madre Santísima en ese rol tan importante como corredentora de la humanidad. Sabemos que pues, no es un dogma de fe aún, pero esto no quiere decir que no sea cierto. Lo que pasa más bien es que no ha sido reconocido aún, pero, o sea, oficialmente por la Iglesia, pero ya ha sido algo que está dentro de la misma Iglesia, y que ya muchos, incluso papas, han hablado acerca de este tema. Y hoy lo que voy a tratar de hacer es precisamente esto: reflexionar sobre ese rol tan importante de nuestra Madre, quien se unió a su Hijo Jesucristo en la redención de la humanidad. Claro, Jesús es el único Redentor, pero en Jesús, con Jesús y en Jesús, su Madre también se unió a esa misma redención de nuestro Señor Jesucristo, y de ahí que llegó a ser la corredentora también de la humanidad, en su Hijo y con su Hijo. Cuando hablamos de este término corredentora, nos estamos refiriendo a que la Virgen Santísima tuvo un rol muy importante, único, particular en lo que es la obra de la redención de nuestro Señor Jesucristo. El prefijo con
o co en este caso, el prefijo co, viene de la palabra del latín cum, que significa con y no igual a. O sea, no estamos poniendo a nuestra madre al mismísimo nivel de Jesús en ningún momento, pero sí estamos diciendo que de algún modo ella se unió a su Hijo Jesucristo en la redención de la humanidad. O sea, Jesús nunca estuvo solo en la redención. Nunca estuvo solo, siempre hubo alguien con él, desde el momento, desde el momento de su concepción hasta su ascensión al cielo. Jesús nunca estuvo solo y mucho menos estuvo solo en sus sufrimientos, porque hubo alguien que siempre estuvo unida a él en todo momento. Pero bueno, para empezar y tratar de comprender mejor esto, vamos a ir al libro del Génesis para ver cómo desde entonces ya Dios está dando a entender que la mujer de la que se habla es María Santísima, y de algún modo ya se le está dando ese rol que no, pues, tiene que ver con lo que nuestra Madre Santísima dirá también: al final mi corazón inmaculado triunfará. Entonces, vamos con lo que nos dice el libro del Génesis. Es Génesis capítulo 3, versículo 15. Y nos dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bueno, para empezar, quiero decir que esta traducción que se usa comúnmente hoy en las Biblias actuales se menciona: y él te herirá en la cabeza, o sea, él te aplastará la cabeza. Comúnmente hace referencia a Jesucristo, y claro que Jesús, porque Jesús es el que viene a levantar a la humanidad. Jesús es el Dios encarnado, nuestro Dios encarnado, que viene a salvar a la humanidad, a redimir al género humano. Entonces, claro que tiene mucho sentido que en la traducción se use y él te herirá en la cabeza, él, o él te aplastará la cabeza. En la Vulgata, que es la Biblia traducida por San Jerónimo sabemos que tradujo la Biblia del hebreo y el griego. Fue la primera traducción que se hizo del hebreo y el griego al latín. Y en este caso lo que hizo San Jerónimo, la traducción que se usa por él o comúnmente hoy en este día, él le puso ella. O sea, de modo que en la Vulgata, la primer traducción del original, del hebreo y el griego al latín, nos dice: y ella aplastará tu cabeza. O sea, en este caso haciendo referencia a la mujer. Entonces, ¿será que San Jerónimo se equivocó? ¿O será que bueno, las traducciones actuales son las que solamente son las que están correctas? Porque la traducción dice él, y sin embargo San Jerónimo tradujo como ella, dando a entender que ella, o sea, la mujer, iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Las dos traducciones son correctas. Las dos traducciones son correctas. Ese pronombre que se usa, el pronombre que sería él, ella, el modo que se usa en el hebreo da referencia tanto a él como a ella, incluso esta. De modo que las traducciones las traducciones serían válidas si se dice: y él aplastará tu cabeza,
y ella te aplastará la cabeza, y esta te aplastará la cabeza. Esta, o sea, haciendo referencia a la descendencia de la mujer. Y esta, la descendencia, te aplastará la cabeza. Entonces, pudiesen, o sea, en este caso, esas tres traducciones pueden, o sea, son válidas, no es que pueden, son válidas. Entonces, en este caso, San Jerónimo, la traducción que él usa es ella. Entonces, tiene sentido, porque las dos traducciones, o sea, tienen sentido, tanto él como ella, porque hay que entender una cosa, que la caída del ser humano vino por una mujer que escuchó la voz de la serpiente, que se dejó seducir y que al escuchar la palabra de la serpiente termina por sucumbir a su palabra y entonces come del fruto prohibido que Dios le había dicho: no comerás del fruto de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas ciertamente que morirás. Entonces, ¿qué hace Eva en este caso? Dios le había dicho, tanto a ella como a Adán: no comerás del fruto de este árbol. O sea, es un mandato divino. ¿Y qué hizo Eva? Se dejó seducir por otra voz, no escuchó la voz de Dios, dejó la voz divina a un lado y entonces escucha otra voz que la seduce y que le dice: oh, lo que pasa que Dios no quiere que sean como dioses, y termina por engatusarla, por seducirla, y por escuchar esa otra voz, la voz de la serpiente, la voz del maligno, entonces Eva sucumbe. ¿Qué hace Eva? Pues Eva va a compartir de ese fruto prohibido con su esposo, con Adán. Y Adán, ¿qué hace también? Lo vio apetitoso en un momento de duda, porque Adán, ¿qué hizo? Dudó de Dios en algún momento, dudó de su amor, o sea, se olvidó de que Dios lo amaba y se olvidó de amar a Dios, lo mismo que le sucedió a Eva. Y entonces también, ahora, seducida, bueno, más bien seducido ahora por la voz de la serpiente, pero ahora a través de su mujer, quien ya había sucumbido, Adán también termina por sucumbir y cayó. Y en Adán, como dice San Pablo, todos hemos pecado. La caída de Adán significa la caída de toda la humanidad. Y la caída de la humanidad en Adán vino primero, ¿por qué? Porque hubo una mujer que cayó primero e hizo caer al hombre. Ahí está. Entonces, el levantamiento de la humanidad tenía que venir también por una mujer, y en este caso es María Santísima. Ahí es donde podemos decir que se entiende perfectamente estas palabras: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, y él y también ella te aplastará la cabeza. Cristo, claro que como Dios, y María Santísima como la llena de Dios, la llena de gracia. O sea, viviendo su vida toda hecha de voluntad divina, nunca haciendo su voluntad ni por poquito, porque sabemos que la Virgen, desde el momento de que el Señor viene, o sea, de la concepción, ¿qué hace la madre? Ata su voluntad a la de Dios, porque al ver la suerte del género humano que ha hecho su voluntad después de la caída de Adán, ya no la voluntad de Dios, sino la voluntad propia, y al ver la suerte de la humanidad, cómo ese primer pecado ha llevado a la humanidad a estar completamente esclavizada por el mismo pecado, y también a la vez
pues perdida, alejada de Dios. Entonces, al ver esto, y también pues esto que ya lo lleva también a uno a la condenación, entonces al ver esto, la Virgen, ¿qué hace? No quiere conocer su voluntad. No quiere conocer su voluntad, ella se somete inmediatamente a Dios y también haciendo uso de su propia voluntad, también ella decide no conocerla y ata su voluntad a la de Dios para que siempre la de Dios sea la que se haga. Sí, o sea, la Virgen Santísima siempre fue un sí para Dios. He aquí la esclava del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. Pues bien, con esta sentencia, después que le da el Señor a la serpiente, pondré enemistad entre tu descendencia y su descendencia, entre ti la mujer, entre su descendencia y tu descendencia, y ella aplastará tu cabeza. Con esto también Dios le estaba diciendo al demonio, y ella aplastará tu cabeza. Le estaba diciendo lo siguiente: tú usaste una mujer para destruir mi reino. Ahora yo me voy a valer también de una mujer para destruir el tuyo, para destruirte y destruir tu reino. Y eso que está diciendo ahí Dios, esa sentencia que le está dando, el Señor al maligno, tiene muchísimo que ver con lo que la Virgen dice en Fátima. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en sí ya la Virgen ya triunfó sobre el maligno, ya le aplastó la cabeza. Lo mismo que Jesucristo, claro, él siendo Dios en su humanidad. Pero que Jesucristo haya vencido al maligno, al mundo, la carne, bueno, como Dios, eso podemos decir, pues quizás no es la gran cosa, porque para Dios eso es facilísimo, aunque hay que entender que Jesús lo venció en su humanidad. Pero Jesús es Dios. Ahora, la Virgen es una criatura, y lo que más humilla al maligno es que sea una criatura el que le haya tenido que aplastar la cabeza, llevando una vida toda inmaculada, toda de Dios, toda hecha de divina voluntad. Entonces, pues con estas le está diciendo el Señor: tú usaste una mujer para destruir mi reino, pues yo también me valdré de una mujer para destruir el tuyo. Y la Virgen que dice: al final mi corazón inmaculado triunfará. Sí, ya ella triunfó, ya le aplastó la cabeza, pero lo va a volver a hacer. Lo va a volver a hacer, pero esta ocasión ya no solamente va a ser con su vida toda inmaculada, toda de Dios, hecha de divina voluntad. No, ahora va a ser a través de sus hijos, a través de quienes se le den a ella, se le consagren, y porque el talón de la Virgen Santísima son sus pequeños, son sus hijos, que se han armado de fe, que se han armado de confianza en Dios, que han tomado en serio ese llamado para unirse a su Madre Inmaculada en esta guerra contra el reino de las tinieblas. Entonces, llevando una vida de sacrificio, de oración y entregada a Dios a través de su Madre. Entonces, el talón inmaculado, la Virgen aplastará la cabeza de la serpiente, y vendrá el triunfo de Dios, vendrá el reino de Dios sobre la tierra, lo que estamos pidiendo en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Es esa promesa de Jesucristo, de su reino, de la venida de su reino, es el triunfo del corazón inmaculado de María Santísima. ¿Qué significa esto? Que al triunfar María, al triunfar su corazón, va a aplastar la cabeza de la serpiente con su talón, la va a aplastar. ¿Y qué quiere decir esto? Que va a destruir el reino de Satanás aquí en la tierra, y vendrá el reino de Dios. Y Satanás, el maligno, será expulsado al infierno junto con todos sus demonios.
y todos aquellos que le sirvieron y que ya no se quisieron convertir, que se aferraron a su maldad. Entonces vendrá el triunfo, y al venir el triunfo en este nuevo reino que viene, ya no cabrá el pecado. Es más, el maligno estará encadenado en el infierno con todos sus demonios, y esto está relacionado también con lo que dice San Juan en el libro del Apocalipsis. Vi cielos nuevos, tierra nueva, todo había sido transformado. Y el libro del Génesis nos habla de 1000 años de paz, de 1000 años. Es lo cual nos hace recordar una cosa también, que estamos, yo en lo personal creo que estamos viviendo en estos últimos tiempos ya, porque todas las profecías se están cumpliendo, porque la Virgen Santísima también ya nos lo ha advertido, y todo lo que vemos en el mundo, como se está desarrollando los acontecimientos en el mundo, se ve, o sea, que las escrituras, esas profecías de las escrituras se están cumpliendo, las profecías que se nos han dado, sobre todo a través de nuestra madre, se están cumpliendo, y todo nos indica que algo está por suceder. Que algo está por suceder, y que, claro, el mundo tiene que pasar por una purificación, pero hay que recordar una cosa, lo que nos dice la madre: al final mi corazón inmaculado triunfará. O sea, el reino de Satanás será destruido. Así como por medio de esa primer mujer, el maligno hizo que el ser humano cayera en Adán, y vino el reino de Dios, que era el reino de su divina voluntad, vino a ser destruido en el ser humano, o sea, en el ser humano. O sea, Adán se salió del reino de Dios, y al salirse Adán del reino de Dios, del reino de su divina voluntad, así también toda la humanidad. Ahora, esto que fue destruido para siempre, ese reino, no, siempre ha estado ahí también. En Adán fue destruido, y en todos los descendientes de Adán, pero tenía que venir un nuevo Adán para reparar el pecado de ese primer Adán. Y tenía que venir una nueva Eva para reparar el pecado de esa primera Eva, para que fuesen así la antítesis de la desobediencia de Eva y la desobediencia de Adán. Entonces, para eso tenemos a la nueva Eva y el nuevo Adán, María Santísima y nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, el reino del maligno va a ser destruido para siempre. Y el reino de Dios se viene, lo estamos pidiendo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. O sea, el cielo va a ser una realidad aquí en la tierra. Eso es lo que estamos pidiendo. Vamos, o sea, como humanidad, a vivir en ese paraíso terrenal, donde ya no habrá ese tentador, donde ya no habrá quien lo esté tentando. Será como en el cielo, en la tierra. Un reino de santidad perfecta, de unión perfecta con nuestro Creador, y de unión y de armonía con todos los seres humanos y con toda la creación. El cielo en la tierra. Y bueno, entonces Dios hace esa promesa de que así será, y será por medio de María. Quiero mencionar una cosa, ¿verdad? También para poder de algún modo reafirmar más lo que he estado diciendo hasta ahorita. Y me estaba acordando del padre Gabriele Amorth. Padre Gabriele Amorth, por quien no sepa, él fue por muchos años exorcista en el Vaticano, ya falleció. Hace algunos años, no me recuerdo exactamente, pero bueno, ya falleció el padre Gabriele Amorth, y se cuenta que un día el padre estaba haciendo un exorcismo.
En este exorcismo, él estaba invocando el nombre de Jesús y el nombre de la Virgen Santísima. Y notó que cuando invocaba el nombre de María Santísima, el demonio se quejaba más, como que sufría más. Entonces él no podía entender cómo tenía que sufrir más, quejarse más cuando se invocaba el nombre de la Virgen que cuando se invocaba el nombre de Jesús. Y hay que entender esto, pues Jesús es Dios. Y María Santísima sí es la criatura más perfecta, la obra completa, perfecta de nuestro Creador, pero sigue siendo criatura. Entonces, el padre Gabriele no entiende por qué es así. Entonces, como deben de saber, un exorcista tiene autoridad porque un exorcista está delegado por el obispo, y cuando el exorcista va a hacer un exorcismo delegado por el obispo, ya no solo va con su propia autoridad para hacer este exorcismo, sino va con la autoridad de la iglesia. Y el maligno obedece, porque el maligno es jerarquía también y la iglesia es jerárquica. Entonces, en ese sentido, cuando va el sacerdote exorcista a hacer un exorcismo, va con la autoridad de la iglesia. De la iglesia y la autoridad del Señor. Entonces, por esa autoridad puede obligar al maligno a hablar y a decir la verdad. Claro, él es un mentiroso, el mentiroso por excelencia, pero por esa autoridad dada por Jesucristo a su iglesia y su iglesia a este exorcista, entonces él puede, él es obligado a hablar. Entonces, el padre Gabriele Amorth lo obliga a hablar y a decir la verdad, y le pregunta por qué es que sufre más al escuchar que se invoca el nombre de la Virgen María. ¿Por qué es que sufre más que cuando se invoca el nombre de Jesús? Y la respuesta que dio el maligno fue la siguiente, dice, por 3 razones. Primera, porque yo soy el más impuro y ella es la más pura. Porque yo soy el más desobediente y ella es la más obediente. Y porque yo soy el más soberbio y ella es la más pura. Y además de esto, es más humillante ser derrotado por una criatura que por el mismo Creador. O sea, el sufrimiento del maligno, el sufrimiento más grande es que, y la humillación más grande que ha recibido, es que haya sido derrotado por una criatura. Por una criatura. Así es que, bueno, ahí vamos viendo todas estas conexiones, ¿verdad? Ahora, en el Evangelio de San Juan, tenemos 2 pasajes del Evangelio donde a la Virgen se le dice mujer. Jesús le dice mujer, mujer. Primeramente tenemos en San Juan capítulo 2, versículo 4, Jesús le dice a su madre, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. O sea, la Virgen, sabemos, había ido a hacerle saber a su hijo que se había terminado el vino, y pues claro, está esperando que su hijo va a hacer algo para que digamos, la fiesta no se amargue y esta familia no tenga que recibir una humillación, porque pues se les acabó la bebida, se acabó la fiesta. Entonces la Virgen, que está preocupada por esta familia, por esta parejita de recién casados, va con aquel que puede darle una solución a ese problema. Y cuando le hace saber esta necesidad, ¿qué hace entonces Jesús? Mujer, ¿y a mí y a ti qué? Mi hora no ha llegado. O sea, en apariencia pareciera que Jesús está como negando a su madre, incluso no falta quien piensa que es así. Nada que ver, porque dicen, porque no le llamó mamá, le llama mujer. No, es que
Es que tenemos que entender, y San Juan lo entiende muy bien, por eso es que esto está en la Biblia, está en su Evangelio. Mujer, ¿qué está queriéndole decir Jesús a su madre con esto? Mamá, tú eres esa mujer de la cual se habló, de la cual yo hablé. Yo hablé en el libro del Génesis. De la cual yo hablé desde el principio. Tú eres esa mujer, la que viene a aplastar la cabeza de la serpiente. Por medio tuyo, madre, yo voy a derrotar al maligno, por medio tuyo. Entonces le dice mujer, y a mí ya dije mujer. Aunque ya saben, mi hora no ha llegado. La hora de Jesús es la cruz, y cuando llegue la cruz, Jesús va a abrazar la cruz, pero en este caso su hora no ha llegado aún, pero sí llega la hora de manifestarse, de comenzar a manifestarse quién es Él. Nos dice incluso San Juan que después de este milagro, que Él le llama signo, sus discípulos creyeron en Él. O sea, el Señor se empieza a manifestar, los discípulos empiezan a ver que en Jesús hay más que un simple ser humano o incluso un gran profeta. Jesús es más que eso. Empiezan a intuir ya la divinidad de Jesús también. Después el mismo San Juan nos lleva a la escena del Calvario. Y estando ahí en el Calvario, Jesucristo crucificado, ve a su madre y ve al discípulo que él ama, nos dice así San Juan, y le dice a la mujer, le dice a su madre, mujer, o sea, Jesús le vuelve a llamar a su madre, mujer, ahí está tu hijo, ahí está tu madre, le llama mujer. Nuevamente Jesús le está reafirmando, le está confirmando a su madre que ella es esa mujer. Es la mujer del principio, la nueva Eva. Si el maligno se valió de una mujer para destruir el reino de Dios, ahora Dios se vale de una mujer, la nueva Eva, la que con su obediencia, su sometimiento perfecto a la voluntad de Dios y su vida toda inmaculada, toda de Dios, entonces es la mujer que viene a aplastar la cabeza de la serpiente y que ahora lo va a hacer a través de su talón, a través de sus pequeños, sus guerreros, quienes se le den, quienes se le consagren, quien tengan en sus manos esa arma poderosa que es el rezo del Santo Rosario y bueno, y más. Entonces, María es la nueva Eva. Tres motivos pudiéramos mencionar por qué la Virgen es corredentora. Y nuevamente les vuelvo a decir, corredentora no significa co igual a, no, sino es co. O sea que se unió ella de un modo único y perfecto a la redención de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nunca estuvo solo. Ahora nosotros que hemos tenido ya más conocimiento de la divina voluntad, podemos entender lo mejor cómo María es corredentora, porque recordemos que todos los actos de la Virgen fueron hechos en la divina voluntad y todos los actos hechos en la divina voluntad son inmensos, infinitos y eternos. Y en María Santísima, una mirada, un respiro, un latido del corazón, un movimiento, todo lo que ella hacía, todo era hecho en la voluntad divina y todo en ella es inmenso, infinito y eterno, porque hay una voluntad divina, la que es la vida de su vida, completamente, totalmente. Entonces, claro que la Virgen no solo se unió a Jesús en toda su vida como con su voluntad humana. No, es una voluntad divina obrante en su voluntad, una voluntad divina obrante en ella, y como es obrante y es vida continua desde su concepción hasta siempre. Entonces todo lo que la Virgen está haciendo, está dándole a Dios una gloria perfecta, infinita y eterna.
Entonces, ahí estamos. O sea, Jesucristo es cierto, Jesucristo es Dios. Y con todo lo que es hecho por Jesús es inmenso, eterno y infinito. Y es inmenso, eterno y infinito porque como Dios, entonces todo es pues es hecho a ese nivel, a esa altura de lo que Él es. Claro, Jesús es Dios, pero la Virgen Santísima hace todos sus actos también al nivel de su Hijo. ¿En qué sentido a nivel de su Hijo? Porque tiene una voluntad divina que obra en ella. Es la voluntad misma de Dios la que dignifica todos sus actos, toda su vida, sus lágrimas, cada sufrimiento, cada lágrima, cada respiro, latido, todo su obrar es hecho en la voluntad de Dios. Entonces, bueno, primer motivo por la cual podemos decir que la Virgen es corredentora es que por su obediencia perfecta a Dios. Todo en la Virgen es divina voluntad. Todo su obrar es hecho en la divina voluntad. Toda su vida es, he aquí la esclava del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. Todo es obediencia perfecta y absoluta a Dios y hecho todo en su divina voluntad. Esto lo podemos ver entonces en sus palabras que le dirige al ángel en esa respuesta cuando después de que cuando se le ha dicho que sería la madre del Creador. Entonces ella responde, he aquí la esclava del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. Esto se encuentra en el capítulo 1 de San Lucas, versículo 38. Segundo, ¿por qué María Santísima es Redentora? Trayendo al Redentor al mundo. O sea, sin María no hay Jesús. Eso tenemos que metérnoslo aquí y metérnoslo acá. Sin María no hay Jesús. Y si Jesús no hubiese venido, pues ¿qué nos hubiese pasado? Perdidos para siempre. Porque una vez que Adán peca, el cielo se cierra y desde entonces nadie puede ir al cielo. ¿Quién nos vino a abrir el cielo? Jesucristo, a través de su pasión, de su vida, su pasión, su muerte y su resurrección. Entonces nos reconcilia con el Padre, nos conquista la salvación, nos abre el cielo. Pero todo eso vino gracias al sí de María, que si la Virgen Santísima le dice no a Dios, ¿qué hubiese pasado con la humanidad? ¿Qué hubiese pasado con la humanidad? Claro, esto nunca iba a pasar. Dios sabe a quién había escogido. En María no puede existir ni siquiera el más mínimo acto de desobediencia a Dios. Es una obediencia perfecta, absoluta, total. Pero es por María Santísima, por su sí, por su obediencia, que tenemos a Jesucristo. O sea, en María es la puerta de la salvación, podemos decirlo así. Es la que nos abre la puerta de la salvación. Jesucristo es la salvación. Entonces, pues bueno, por siendo la madre del Redentor, trayendo a Jesús. Esto como una referencia de las Escrituras, San Lucas capítulo 1 del versículo 31 al 33, vas a concebir, le dice Simeón, en el seno y vas a dar esto es el ángel, son las palabras del ángel. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Entonces ahí se nos dice que será la madre del Creador. Entonces porque Jesucristo tuvo una madre que él pudo venir aquí a la tierra. Otra razón por qué María Santísima es corredentora es porque ella participó de un modo único también en los sufrimientos de Cristo. Piensen en esta imagen. Dios
le había pedido a Abraham. Entonces, cuando Dios le pide a Abraham que le ofrezca a su hijo en sacrificio, no está sonando tan raro. Pero esto es una prueba durísima para Abraham, porque Isaac es el hijo de las promesas. Dios le había dicho, ensalzaré tu nombre, te multiplicaré como las estrellas del cielo y haré que tu nombre sea bendecido y en ti bendeciré todas las naciones del mundo. Entonces, Isaac es el hijo de las promesas y Abraham es ya muy, muy anciano. Entonces, ahora que Dios le esté pidiendo a su hijo único en su ancianidad que se lo sacrifique, pero es una prueba muy grande. Pero Abraham tiene que seguir confiando, porque él debe de entender que si Dios quiere, hasta de las piedras puede sacar hijos. Entonces, Abraham obedece y lleva a su hijo al lugar indicado por el Señor. Al subir este cerro, colina, él hace que su hijo cargue con la leña. Ya vemos una imagen ahí, ¿verdad? Jesucristo con la cruz a cuestas, subiendo el Calvario. Y llegados al lugar indicado, Isaac le dice a su padre, Padre, tenemos todo listo, pero ¿dónde está la víctima? Y entonces Abraham, con todo el dolor de su corazón, le dice a su hijo, Dios proveerá, hijo, Dios proveerá. Isaac no sabe que él es la víctima. Y cuando acuerda Isaac, ya está siendo atado por su padre, lo ha puesto ya sobre ese altar donde se había puesto la leña. Era la costumbre que los altares se hicieran de piedra, ponían leña también, porque después del sacrificio quemaban ese sacrificio también. Entonces, cuando ya Abraham está listo para sacrificar a su hijo, en ese momento Dios detiene la mano de Abraham y le dice, Abraham, no le hagas daño a tu hijo, porque ya he visto que tú me prefieres a mí. O sea, la prueba que le está dando, juro por mí mismo, y bueno, viene la renovación de la promesa. Ahora, una cosa, veamos la similitud que hay aquí. Jesús, estando en la cruz, se está ofreciendo en sacrificio. El Padre lo ofrece en sacrificio. Y el Padre no detiene su mano. Pero ¿saben qué también? La madre tampoco. En el caso de Abraham se le detuvo la mano. En el caso del Dios Padre no detiene su mano. Y la madre tampoco no detiene su mano, porque estando en la cruz ofrece a su hijo en sacrificio. Ella supo desde el principio que este hijo suyo era esa víctima que tenía que morir por causa de nuestros pecados, para así redimir al mundo. Y desde entonces, como se le profetizó por medio de Simeón, una espada atravesará tu alma. Esa espada se fue clavando desde siempre. Imagínense, nuestra madre con su bebé en sus brazos, lo veía y a la vez también ya tenía la escena de la pasión. Ya tenía la escena de su crucifixión, porque ella sabía, ella tenía ese conocimiento de que su hijo moriría de ese modo. Esto lo podemos comprobar en también San Lucas, capítulo 2, 35, y una espada traspasará tu alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, ¿cómo es que María Santísima se une a la redención con Jesús? Por su obediencia perfecta, completa, total, viviendo una vida toda de divina voluntad, trayendo al Salvador al mundo, al Redentor, por medio de su maternidad divina, y a la vez en el Calvario
recordemos, no había una sola víctima. Jesús nunca estuvo solo y no había una sola víctima, había dos, porque ella ofreció a su hijo, pero también se ofreció a sí misma con su hijo, y todos sus sufrimientos, todas sus lágrimas, todo su amor, todo su ser unido a su hijo Jesús para la redención de la humanidad. Voy a mencionar aquí también algunos pasajes del Nuevo Testamento, de las cartas de San Pablo y de San Pedro. La primera de San Pedro es una de San Pedro, capítulo 2, 21. Nos dice así el apóstol: pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. O sea, lo que nos dice aquí el apóstol es que somos invitados a imitar a Jesús. Y San Pablo dirá más adelante, dirá también Gálatas 2, del versículo 19 al 20. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado y no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Con Cristo estoy crucificado. O sea, San Pablo también nos está diciendo que él se ha unido a Cristo en su sacrificio. Y luego, en su carta a los Colosenses, capítulo 1, 24, nos dice así: ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. O sea, con esto San Pablo nos está diciendo, y también San Pedro, que también nosotros podemos unirnos a la redención del Señor. O sea, en otras palabras, ser corredentores, pero hay que tener mucho cuidado al usar esta palabra, ¿verdad? O sea, en chiquito, o sea, nosotros todos como iglesia, porque el Señor ya nuestra cabeza ya hizo su parte, Él ya sufrió, Él ya padeció, Él ya se ofreció, Él ya se dio al Padre. Ahora, como iglesia, nos toca imitar a Jesucristo y también nosotros abrazar nuestra cruz de cada día y unir nuestros sufrimientos en toda nuestra vida a la de Jesús y también a la de nuestra Madre, y ofrecernos como víctimas puras, agradables a Dios, ofrecernos como víctimas para ayudar también en la redención de la humanidad, o sea, en otras palabras, para que la gente se salve. ¿Qué nos dice nuestra Madre en Fátima también? Muchas almas se pierden porque no hay quien ore ni se sacrifique por ellas. O sea, por medio de la oración y del sacrificio, le ayudamos a Jesús y a nuestra Madre a que las almas se salven. Nosotros podemos participar de la redención de nuestro Señor. De esto lo podemos ver también claramente en el Catecismo de la Iglesia Católica. Cómo es que somos invitados a participar de la redención, y de un modo también, pues de un modo especial, nuestra Madre. Esto se encuentra en el numeral 618 del Catecismo de la Iglesia Católica. La cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres, pero porque en su persona divina encarnada se ha unido en cierto modo con todo hombre. Él ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de Dios solo conocida se asocien a este misterio pascual. Él llama a sus discípulos, o sea, a ustedes y a mí, a tomar su cruz y seguirle, porque Él sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas, lo que nos dice San Pedro. Él quiere, en efecto, asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Somos invitados también a formar parte de la redención, uniéndonos a Cristo, uniéndonos también a su Madre. Eso lo realiza en forma excelsa en su Madre, asociada más íntimamente que nadie en el misterio de su sufrimiento
Redentor. Esto nos lo dice entonces el Catecismo de la Iglesia Católica, o sea, cómo es que somos invitados por el Señor. Ahora ya la cabeza ya sufrió, ya hizo lo que le corresponde. Ahora, como San Pablo, la iglesia, toda la iglesia e individualmente cada uno, nos unimos a los sufrimientos de Cristo en la cruz para completar lo que le hace falta, así nos dice San Pablo. O sea, la cabeza hizo su parte, ahora le toca también al cuerpo. Entonces, y de un modo especial, así fue la Virgen. Por eso es corredentora. Corredentora. Voy a leer ya algunas palabras que nos dirigieron algunos papas. El Papa Benedicto XV, en su homilía de 1920, en ocasión de la canonización de San Gabriel, de la Virgen Dolorosa y Santa Margarita María Alacoque, declaró: pero los sufrimientos de Jesús no pueden separarse de los dolores de María. Así como el primer Adán tuvo a una mujer como cómplice en su rebelión contra Dios, así el nuevo Adán quiso tener a una mujer que compartiera su obra Así el nuevo Adán quiso tener a una mujer que compartiera su obra al reabrir las puertas del cielo para los hombres. Desde la cruz, Él se dirige a su propia madre dolorosa como la mujer y la proclama la nueva Eva, la madre de todos los hombres, por quien Él moría para que tuvieran vida. Y después, en 1933, el Papa Pío onceavo, se dirigió a unos peregrinos de Vicenza el 30 de noviembre de 1933 y dijo lo siguiente: por la naturaleza de su obra, el Redentor debía asociar a su madre con su obra. Por esta razón nosotros la invocamos bajo el título de corredentora. Desde entonces ya le llama y usó la palabra corredentora. Ella nos dio al Salvador, lo acompañó en la obra de la redención hasta la cruz, compartiendo con él los sufrimientos, la agonía y la muerte, con los que Jesús dio cumplimiento cabal a la redención humana. Y por última vez, el mismo Papa Pío XI, se refirió a Nuestra Señora como corredentora el 28 de abril de 1935 durante un mensaje de radio con motivo de la clausura del Año Santo en Lourdes, diciendo lo siguiente en una oración a la Virgen: Madre, la más fiel y misericordiosa, vos que como corredentora y socia de los dolores de vuestro querido Hijo lo asistéis cuando ofrecía el sacrificio de nuestra redención en el altar de la cruz. Conservar en nosotros e incrementar día con día, os lo suplicamos, los frutos preciosos de nuestra redención y vuestra compasión. Bueno, vos como corredentora, le dice. Bueno, San Juan Pablo II por lo menos 6 veces le llamó corredentora. Por ejemplo, voy a mencionar solamente unos porque creo que ya estamos muy cerquitas de terminar. En el saludo que dirigió a los enfermos después de su audiencia general el 8 de septiembre de 1982, el Papa Juan Pablo II dijo: María, aunque concebida y nacida sin mancha de pecado, participó de una manera maravillosa en los sufrimientos de su divino Hijo, para poder ser la corredentora de la humanidad. Esto es el Papa San Juan Pablo II. Voy a mencionar otro. 24 de marzo de 1990 se dirigió a los participantes voluntarios de una peregrinación de la Alianza Confederada del Transporte de Enfermos a Lourdes, así como a los enfermos que atienden, con estas palabras:
que María Santísima, corredentora de la raza humana junto con su Hijo, les otorgue siempre fortaleza y confianza. Y una más que quiero mencionar, es de San José María Escriba. Él decía lo siguiente: con razón los romanos pontífices, ya hace referencia a los papas que dijeron que María Santísima es corredentora, con razón los romanos pontífices han llamado a María corredentora, de tal modo, juntamente con su Hijo paciente y muriente, padeció y casi murió, y de tal modo, por la salvación de los hombres, abdicó de los derechos maternos sobre su Hijo y le inmoló, ella lo ofreció, le inmoló en cuanto de ella dependía, para aplacar la justicia de Dios, que puede con razón decirse que ella redimió al género humano juntamente con Jesús. Así entendemos mejor aquel momento de la pasión de nuestro Señor, que nunca nos cansaremos de meditar. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre. Y otra más, pero esto ya lo voy a mencionar tomado de los escritos de Luisa, del libro de Cielo. Esta verdad se encuentra en el volumen 17 y a la número 40. Y comienza en el numeral número 2, más me voy a adelantar poquito. Aquí le dice el Señor a Luisa: mi humanidad tuvo por misión de mi divinidad la salvación de todas las almas y el oficio de redentor, de redimirlas. Por este oficio me fueron confiadas sus almas, sus penas, sus satisfacciones, así que yo encerré todo, y si mi humanidad no hubiera encerrado en ella un alma, una pena, una satisfacción, el oficio de redentor no habría estado completo. Por lo tanto, no habría encerrado en mí todas las gracias, los bienes, la luz que era necesario para dar a cada alma. Y si bien no todas las almas se salvan, esto dice nada. Yo debía encerrar los bienes de todas para hacer que por todas tuviera, por parte mía, gracias necesarias y sobreabundantes para poder salvar a todas. Esto me convenía por decoro y por justo honor en mi oficio de redentor. Y más adelante, ahora Jesús habla de su madre con estas palabras: además de mí está mi celestial mamá, que tuvo la misión única de madre del Hijo de Dios y el oficio de corredentora del género humano. Como misión de maternidad divina, fue enriquecida de tanta gracia que, unido todo junto, lo de todas las demás criaturas celestes y terrestres, jamás podrían igualarla. Y dice celeste, o sea, está incluso incluyendo ahí a los mismos ángeles. Esto está tremendo, que unido junto todo, lo de todas las demás criaturas celestes y terrestres, jamás podrán igualarla. Pero esto no bastó para traer al Verbo a su seno materno. Abrazó a todas las criaturas, amó, reparó, adoró a la majestad suprema por todas, de manera de poder hacer ella sola todo lo que las generaciones humanas debían hacer hacia Dios. Entonces, en su corazón virginal, tenía una vena inagotable hacia Dios y hacia todas las criaturas. Cuando la divinidad encontró en esta Virgen la compensación del amor de todos, se sintió raptar y en ella hizo su concepción. Y al concebirme ella, tomó el oficio de corredentora y tomó parte y abrazó junto conmigo todas las penas, las satisfacciones, las reparaciones, el amor materno hacia todos. Así que en el corazón de mi mamá había una fibra de amor materno hacia cada criatura. Por eso, en verdad y con justicia, la declaré cuando yo estaba sobre la cruz, madre de todos.
Ella corría junto conmigo en el amor, en las penas, en todo. No me dejaba jamás solo. Y si el Eterno no le hubiera dado tanta gracia de poder recibir de ella sola el amor de todos, jamás se habría movido del cielo para venir a la tierra a redimir el género humano. Y bueno, ahora otra cosa, ¿verdad? Que también les vuelvo a decir, nosotros somos invitados pues, a unirnos en la redención de la humanidad como iglesia. Como decía San Pablo, con mis sufrimientos, yo completo los sufrimientos que le hacen falta a Jesucristo en la cruz. Y esto Jesús también nos lo dice en el volumen 11 y la verdad número 83, y es el numeral número 4. Le dice el Señor: hija mía, has de saber que con hacer estas horas, porque Luisa estaba haciendo las 24 horas de la pasión, y ahora el Señor le está hablando del valor de hacer esas horas. Y en este caso le dice así el Señor: hija mía, has de saber que con hacer estas horas el alma toma mis pensamientos y los hace suyos, mis reparaciones, las oraciones, los deseos, los afectos y aún mis más íntimas fibras, y las hace suyas. Y elevándose entre el cielo y la tierra, hace mi mismo oficio. Y como corredentora, ahora está el Señor dice que la criatura haciendo todo en su voluntad, claro, y en este caso uniéndose a Cristo, a sus sufrimientos, a su vida, y elevándose entre el cielo y la tierra, hace mi mismo oficio. Y como corredentora dice junto conmigo: eche ego mitem me. Quiero repararte por todos, responderte por todos e implorar el bien por todos. Y lo dejamos así ya. Así es que ya nada más les voy a dar la bendición, y yo creo que espero en Dios que nos haya quedado claro que sí, María Santísima es corredentora de la humanidad, que se unió de un modo único a su Hijo, de un modo completo, perfecto, total, y además viviendo toda su vida de divina voluntad. Por eso es que también todo lo que la Virgen hizo tuvo valor infinito, inmenso y eterno. ¿Por qué? Porque era la voluntad divina, que era su vida y la que obraba en ella. Así como la divinidad obró en la humanidad de Cristo, también la divinidad obró en la humanidad de nuestra Madre en modo perfecto y absoluto, total. Y bueno, ahora también, pues hasta nosotros somos invitados también a unirnos a Jesús y a la Virgen, para que también pues participemos en la redención y ayudemos que otras almas se salven. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca por siempre. Amén. Hasta la próxima.